En 1972, dos importantes académicos de la Universidad de París, también llamada la Sorbonne, que eran el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari, iban a publicar una obra que redefiniría lo que son los tratados filosóficos contemporáneos. Esa obra tiene dos partes, se llama Capitalismo y Esquizofrenia. La primera parte es esta, el Antiedipo. Se llama Capitalismo y Esquizofrenia porque, así dicho a grosso modo, pretende desmontar y criticar lo que era el método del psicoanálisis freudiano y sobre todo del filósofo Jacques Lacan, a partir de la propuesta de un paradigma que ellos plantean que llamaron esquizoanálisis. La segunda parte de este libro se denominó Mil Mesetas, que también la tengo. Bueno, este video era para poder hablar de El Antiedipo, una de las obras más transgresoras y más atípicas de la historia de la filosofía. También una de las más criticadas, por razones comprensibles, ¿no? Una de las más discutidas y de las más influyentes, sobre todo del posmodernismo y del postestructuralismo. El filósofo francés Michel Foucault, que era muy cercano a Deleuze y Guattari, dijo que este libro, en su reseña que le hizo en su momento, era mejor leído como una obra de arte que como un tratado filosófico, y que quienes pretendían criticarlo cometerían un error si cayeran en la disertación filosófica tradicional, pretendiendo asimilar las tesis de Deleuze y Guattari dentro de un marco filosófico general. Yo estoy de acuerdo con Foucault allí. A pesar de que no soy admirador de él para nada, estoy de acuerdo con esa interpretación. Creo que este es un libro principalmente literario y visto desde ese punto de vista es magnífico. Es una cosa realmente alucinante desde el punto de vista literario. Desde el punto de vista filosófico creo que es bastante extravagante, que no, quizá no habría que tomarlo mucho en serio filosóficamente. ¿De qué se trata realmente Capitalismo de Esquizofrenia? Y que es el Antiedipo, la primera parte que hoy en día es vista como casi que la introducción, el preámbulo, el prólogo de Mil Mesetas, que es el texto que es verdaderamente rompecoco, diríamos en Venezuela. Esto es un libro muy atípico, muy curioso. Las personas que han leído a James Joyce, que con sus novelas, sobre todo Ulises y Finnegan's Wake, más todavía, la novela testamentaria de él, eh, transgredió las formas literarias de tal manera que convirtió eh, el discurso pues, literario en una suerte de continuo ininterrumpido que contiene muchas referencias, y referencias que no son obvias, sino que referencias que son para lectores iniciados en la tratadística, en los problemas que aborda el autor. En el caso de Joyce eran fundamentalmente referencias culturales y religiosas, teológicas, tiene mucha referencia a la teología, y también artísticas, juegos de palabras y muy costumbristas. En el caso de Deleuze y de Guattari hacen lo mismo que Joyce, pero se van también por la tradición literaria francesa y se van por la filosofía, y la filosofía idealista, no, y por supuesto marxista. Eran marxistas los dos, es obvio, ¿no? Por el uso de la palabra capitalismo, el concepto de capitalismo, que es marxiano y revela ya una cosmovisión, es una carga moral, una carga teórica que delata lo que los autores creen, que es un materialismo dialéctico presente transversalmente en todo su planteamiento. ¿Qué sucede? También se parece un poco a Marcel Proust, que en este canal ya lo habíamos comentado, discutido, porque Proust no es el primero, pero sí en la historia moderna de la literatura es el que se atreve a como que extender la idea del monólogo como una característica de la narración omnisciente literaria, y un monólogo que nunca se interrumpe, que no tiene distinción entre capítulos y que pasa de un tema al otro así continuamente, como si fuera un poco como la música de Wagner, que tampoco tiene formalismo, sino que pretende ser universal, como si encerrara todo un mundo.
Con Deleuze y Guattari pasa lo mismo. Yo veo a Proust como una continuación estética de Wagner en la literatura y veo a Deleuze y Guattari muy proustiano, en el mismo sentido. Ellos toman el método literario de Proust y lo aplican a la filosofía para expresar sus ideas muy poco ortodoxas en su crítica a varias cosas, pero principalmente al psicoanálisis de Freud. ¿Por qué critican el psicoanálisis? Que puede ser un buen punto de partida para analizar esta obra, que espero que no me lleve tanto tiempo, ¿no? A pesar de que es una obra complejísima. Yo no creo que yo entienda todo lo que dice aquí, a pesar de que ya me la estoy terminando, falta poco, faltan como unas 20 páginas. Empieza, bueno, la obra proponiendo el concepto de las máquinas deseantes. También el concepto del cuerpo sin órganos son unas metáforas que construyen Deleuze y Guattari dentro del marco de una serie de críticas psicoanalíticas a el capitalismo, entendido como lo pensaba el marxismo, como modo de producción. El liberalismo te diría que es un sistema económico, y no lo llama capitalismo, lo llama simplemente libre mercado. ¿Qué ocurre? El psicoanálisis, conforme lo plantea Freud, es un sistema que pretende entender los comportamientos del sujeto social a partir de las estructuras de represión y sobre todo del inconsciente, y elabora una serie de categorías y una serie de complejos que pretenden explicar esto. Entonces estos complejos están basados en la mitología griega. La mitología griega que a su vez viene de las tragedias griegas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por cada eslabón, por cada figura mitológica se construyó un complejo. Está el complejo, por supuesto, de Edipo, para explicar el comportamiento social masculino, donde Edipo en la tragedia de Sófocles asesina a su padre Layo, aunque no sabía que era su padre, se casa con Yocasta, que era la esposa de Layo y su propia madre, y Tiresias, el adivino, es el que le revela su crimen. Y entonces esto es lo que causa la caída de Edipo, la ruina de Edipo. Está el complejo de Electra, pero ese lo acuña Carl Jung, discípulo de Freud, para explicar lo mismo desde el punto de vista femenino, porque Electra deseaba vengar a su padre Agamenón del homicidio de su madre Clitemnestra. Entonces, según Jung, eso es similar en cuanto al deseo de la hija por el padre. Yo no veo cómo, pero eso fue lo que se inventó Carl Jung. Y existen otra serie de complejos. Se habla del complejo de Yocasta, de Layo también. Se habla de complejo por los psicoanalistas. Se habla también del complejo de castración, para explicar, según Freud y según el psicoanálisis, cómo el sujeto masculino desaparece como que de la economía sexual de la sociedad, porque inhibe sus características, las reprime, y eso es una respuesta a los traumas. Se habla de un montón de categorías. Por supuesto, el narcisismo también es una idea freudiana. En fin, todas estas estructuras construyen una suerte, digamos que una constelación, usando el lenguaje de Deleuze y de Guattari, de intermediaciones que pretenden explicar verdades que son inaccesibles porque son inconscientes. Pretenden explicarlas con simbolismos y con metáforas. Cuando Deleuze y Guattari hablan de máquinas deseantes, ellos se inspiran también en la propuesta de un filósofo que era Wilhelm Reich, otro marxista, de la época del periodo entre guerras, que escribe un libro llamado La psicología de las masas del fascismo, para criticar al fascismo que en ese momento estaba surgiendo, creándose como paradigma político en Italia, en Alemania, en España, en Europa Central, incluso hasta en los mismos países, como por ejemplo la Unión Soviética. Había una respuesta de los blancos y un movimiento fascista incipiente en China, en fin, ¿no? En un montón de lados, en Japón y en América Latina también. Entonces, según Reich, allí hay características que son inconscientes de por qué las masas adoptan o apoyan movimientos políticos fascistas, que son respuestas nacionalistas, etnocéntricas, multitudinarias contra las revoluciones marxistas y también contra el liberalismo. Reich pretende explicarlas diciendo que allí hay un deseo, una voluntad basada en la represión sexual.
se funda sobre el psicoanálisis freudiano. Entonces cuando Deleuze y Guattari introducen el problema de las máquinas deseantes, ellos construyen a su vez otra metáfora, donde proponen la idea de que existen producciones a perpetuidad, producciones omnipresentes, digamos, procesos de producción. Hablan de máquinas que producen máquinas, como si la sociedad fuera toda una inmensa factoría que encierra múltiples factorías, y las máquinas deseantes, que vendrían siendo los sujetos sociales, articulan procesos y producen, pero reprimen o desvían sus deseos inherentes. Entonces se construye toda una arquitectura del deseo para explicar la sociedad que, según Deleuze y Guattari, ni el psicoanálisis ni los otros paradigmas, pudiéramos decir, no sé, positivistas, racionalistas, pueden explicar de manera cierta, ¿no? con certidumbre. Entonces lo que ellos hacen es que, explicando la idea de las máquinas deseantes, llegan a la del cuerpo sin órganos, que es una metáfora que encierra también todo este compendio de estructuras represivas, de formas basadas en la dominación, en el poder, en una supuesta jerarquía dentro de los procesos, jerarquías de dominación, pero que no se corresponde a un sustrato inherente, profundo, a un presupuesto inconsciente de deseo, que es lo que el sujeto reprime. Entonces el cuerpo sin órganos, que tiene la forma de un huevo, en un sentido físico, es esto lo que representa, es un símbolo para toda la estructura, pudiéramos decir, demiúrgica, falsa, pero ya con corporeidad de deseos alienados del sujeto o de formas de dominación. Así es como yo lo veo. Habrá sus diferentes interpretaciones y me podrán criticar, bueno, los que conozcan esta obra mejor que yo. Entonces, este es el punto de partida para entrar en la crítica al método psicoanalítico, y por qué ellos sostienen que la idea de Edipo no solo es errada, sino que es peligrosa, porque la idea de Edipo, convertido en un modelo universalista para explicar a la sociedad y explicar los males sociales, condenando al hombre por ciertas falencias en su construcción de la personalidad, lo que ellos llaman no el devenir, como el sentido de la filosofía idealista, sino más bien como en el convertirse, en la transformación, en la forma, como en inglés se dice becoming, pero en español pudiera decir cómo se realiza, en la realización del sujeto, estas falencias que no tienen su origen no en comportamientos del inconsciente, sino en estructuras o en formas que en todo caso son previas a la aparición del inconsciente. Por eso ellos se meten tanto también en la biología, en la física, y pretenden desdibujar o directamente extrapolar nociones a priorísticas de las ciencias naturales dentro de la filosofía. No es la primera vez que eso se hizo y tampoco es la última vez que se va a hacer, porque es una gran... Eso sobrepasa como que los límites de la mente humana y se parece mucho a como pensaban en el Renacimiento, en la Edad Media también, los filósofos, para lograr la unión de los diferentes paradigmas de lo que más tarde serían las humanidades y lo que se entendía como física, que no es la física actual, sino es el estudio de la fisiología, y lo que puede explicar la naturaleza en un sentido aristotélico de causalidad, de observación de los fenómenos y de diagnosticar cómo aparecen y cómo se transforman los fenómenos. Entonces, uniendo estos métodos, Deleuze y Guattari construyen una idea de lo que es la economía del deseo, como si fuera una continuación de la economía política marxista, también con influencia de Nietzsche y la idea de la voluntad de poder, porque la noción que tienen Deleuze y Guattari, a pesar de que son marxistas, del poder no es solamente la de las estructuras y lucha de clases de Marx y Engels, sino que se parece más a la idea nietzscheana de la voluntad de poder como una característica del nihilismo. Entonces,
aquí se ve en la crítica a Freud y a Lacan, como quien incorpora a Freud a la filosofía, se ve como hay una denuncia metodológica y sobre todo epistemológica, es decir, a las bases del conocimiento presentes en el método psicoanalítico. Hay una denuncia de la idea de que Edipo puede explicarlo todo. De hecho, ellos hablan del imperialismo edípico. También una de las cosas más interesantes que hay, aparte de los atisbos de crítica, por ejemplo, Kant, en cuanto a su visión de la propiedad y de la economía social, si es que se puede llamar a eso dentro del idealismo kantiano, lo que ellos identifican allí, sino que también hay una crítica a la idea a la que ya me referí, de cómo Freud construye paralelismos o alegorías psiquiátricas, o bueno, más bien psicoanalíticas, a partir de la tragedia griega, y dice que esto es convertir al sujeto en una sombra o en un personaje dentro de una escenificación. Es reducir la experiencia, o más bien el desarrollo, la realización del sujeto a un problema dramático de escenificación y de teatro clásico, porque ni siquiera es el teatro transgresor de, por ejemplo, autores como Wedekind, que van en los años 20 y en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, van a llevar más allá al cuerpo estético para tratar de romper los marcos convencionales y desentrañar los grandes problemas filosóficos posteriores al idealismo, y que tienden a ser materialistas y nihilistas. Eso ni siquiera Freud se decanta por allí, sino que lo reduce todo estrictamente a una interpretación convencional y selectiva, además de las tragedias griegas de Sófocles y de Eurípides. Entonces entramos aquí ya en el aporte central del Anti-Edipo, porque se desmonta, se deconstruye el método psicoanalítico, a su vez proponiendo una alternativa que es el método esquizoanalítico. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de la Sagrada Familia como una estructura que continúa de forma secular la Trinidad cristiana, y lo hace, no puede evitar como que esa tendencia a desacralizar, a desterritorializar, que es como realmente ellos lo denominan, estas figuras clásicas dentro de un marco aséptico, clínico, y que entiende al sujeto en términos estrictamente cuantitativos y atomísticos. Entramos en lo que puede ser el aporte literario y filosófico de la obra, que se extiende también a una crítica ya más marxista, ¿no? Al imperialismo y al racismo, y cómo puede verse más universalizado, porque no se encierra solamente en Occidente, sino que estudia los casos, por ejemplo, dentro del mundo islámico, de las discriminaciones que existen ya en sociedades que no tienen nada que ver con Occidente, a pesar de la experiencia del imperialismo, por ejemplo, británico o francés o belga, en África, en la África ya islamizada, porque explica, por ejemplo, la interacción entre tribus y entre comunidades que tenían tradiciones orales con el Islam, que viene del mundo abrahámico, es ismaelita, está formado en la hermenéutica, es decir, en la interpretación textual de los libros, y allí hay todo un cuerpo sin órganos que irrumpe sobre una comunidad que confiaba no en el poder de la palabra sino escrita, sino en el de la palabra hablada, que contaba con la tradición oral como un rito de iniciación más poderoso y más comunicativo que la palabra textual, algo que en cierto modo se parece a Sócrates, para tener un referente en Occidente. Y cuando llegan estas estructuras basadas en el versículo, en la interpretación de los textos, en la interpretación dogmática y en la discusión tratadística y escolástica de las obras escritas, de los tratados, de las exégesis, ya allí se implantan estructuras represivas. Y luego entramos ya en el método esquizoanalítico, en el que proponen directamente un método alternativo donde estas características desterritorializadas se reterritorializan
conforme a modelos que pretenden, no, si no deshacer, por lo menos descubrir de nuevo las propiedades inherentes de las cosas, eximiéndose o por lo menos vadeando la forma represiva. Quizá por esto, bueno, Foucault en su interpretación también decía que advertía o prevenía lo que es la aparición del fascismo inherente al ser humano. Yo no tengo idea a qué se refiere con eso, pero es lo que el tipo dijo. Deleuze y Guattari hablan de contracatexis y de catexis. La catexis se supone que es una palabra griega, por cierto, hablando de eurocentrismo y eso, que tiene que ver con el deseo, y el deseo como una fuerza inherente al sujeto para dirigir y para explicar su comportamiento. El deseo no necesariamente va del sujeto hacia afuera, también puede dirigirse hacia sí mismo. Y cuando el sujeto, cuando los pueblos, cuando las comunidades desean contra sí mismos, se convierten en artífices a través de la voluntad y del deseo de su propia esclavitud, de su propia represión, se supone que se convierten en refrendadores o en la base del fascismo político y del fascismo como institución sociológica. Pudiera verse también como justificación ya a nivel orgánico de los sistemas, por ejemplo, tradicionalistas, porque el tradicionalismo, entendido como un sistema y como una forma de gobierno donde no hay separación entre la iglesia y el Estado, sino que el clero sostiene el poder político y es el centro de las decisiones públicas, y no existe consulta pública, no hay ciudadanía, sino que hay sujetos. El tradicionalismo me parece que se corresponde mejor al planteamiento esquizoanalítico de Deleuze y Guattari que el comentario que hace Foucault del fascismo, porque el fascismo es un fenómeno primero popular y revolucionario o contrarrevolucionario, y es un fenómeno moderno. Creo que resulta bien interesante de todos modos esta incorporación o en cierto modo integración de las diferentes tradiciones a las que Deleuze y Guattari pretenden llevar su crítica al psicoanálisis de Freud y de Lacan. Sigo creyendo sinceramente que es un libro bastante literario. De hecho, bueno, gracias a Dios que me leía Marcel Proust fue que pude entender muchas de las cosas que dicen acá, porque varios de los ejemplos que ellos citan son de personajes de En busca del tiempo perdido. Usan muchos ejemplos, por ejemplo, de Charloux y de Albertine, sobre todo en su diagnóstico sobre el tema de la homosexualidad. Hay mucha discusión sobre la homosexualidad aquí y sobre las características genésicas de lo sexual en su rol histórico como catalizador social, y cómo se interpreta y cómo se incorpora a esta explicación, ¿cómo decirlo? Esta racionalización de la sociedad que existe dentro del sistema psicoanalítico. Entonces, bueno, este es realmente el libro más extraño que he leído filosóficamente y en cualquier cosa. O sea, yo creo que el Ulises de James Joyce es más fácil de leer que esto, la verdad es que sí. Este libro es loco, es muy muy loco, y yo sé que hay libros más locos que este, pero algo que sí tiene, que es sabroso, que es disfrutable, es que sientes que te abre la mente en un modo muy especial que muy pocas obras consiguen, ¿no? A menos que seas un primerizo, que estás empezando a leer, como cuando uno lee en bachillerato, y muchas cosas te sorprenden, que está bien. Pero cuando uno entra ya en lecturas más atrevidas y más audaces y más influyentes, creo que este es uno de los libros que realmente te vuela la cabeza. Es una cosa, y creo que lo puedes, no deberías leerlo varias veces en la vida, pero si lo lees varias veces en la vida, creo que le vas a descubrir muchas más cosas y lo vas a ver mucho más sugerente. De hecho, mucha gente dice que es un libro, no voy a decir satánico, pero sí es un libro como que cargado de una inmensa oscuridad, casi esotérica,
casi que como leer, no sé, el Zohar, que está por allí, por cierto, en la biblioteca, o esos códices místicos, no, el Kybalión, cosas así, pero más esotérico todavía, como leer a Plotino, a Proclo, a esos autores gnósticos del comienzo del cristianismo, que son profundamente esotéricos e iniciáticos. Si dentro de la filosofía, ya entendía la filosofía como una disciplina y una tradición estrictamente basada en la razón y que no excluye lo esotérico, pero por lo menos pretende explicar en términos racionables y, como dice Kant, y, de juicios sintéticos a priori, y probablemente también de juicios analíticos, es decir, de ideas que se refieren a otras ideas, donde hay relaciones de ideas. Creo que este es el libro que más se parece a este tipo de obra. Y Mil Mesetas tengo miedo de leerlo porque sé que es aún más loco. De hecho, yo empecé a ojearlo y sé que se empieza. El primer capítulo se llama La geología de la moral. Entonces empiezan hablando de, de los neandertales y de los dinosaurios. Y entonces lo hacen porque pretenden extender el argumento de Nietzsche a los inicios de la vida, como si estos problemas filosóficos siempre estuvieron allí con el ser humano. Me recuerda un poco a la película 2001, Odisea del Espacio, y a la película de Kubrick y la novela de Arthur C. Clarke, que comienza con los homínidos. Y los homínidos te explican cómo el ser humano eh, descubre primero la idea de la caza, y cómo no va a pasar hambre si caza animales y come la carne. Y en este descubrimiento se produce el primer hallazgo científico. Y entonces gracias a eso es que los humanos terminan yendo al espacio. Y entonces hay una historia que va desde lo más antiguo hasta lo más futurista. Algo así es lo que pasa en el segundo libro de este. Hay toda una crítica que es bien interesante, se me olvidó, al lenguaje. El lenguaje como una estructura fallida de expresión y de comunicación. Eso es muy nichano. De hecho, en Humano demasiado humano está presente también el tema del lenguaje como una imperfección, igual que en un texto muy breve de Nietzsche que se llama Verdad en sentido extramoral. También. Y Deleuze y Guattari, ellos más o menos continúan la misma idea de que el lenguaje es impuro, es imperfecto, está cargado solamente de símbolos, y quizás por eso también uno entiende por qué el estilo de ellos es tan... es como un crimen contra el lenguaje, por lo menos un crimen contra la predictibilidad de las formas lingüísticas, si eso tiene sentido, porque es como que si fueran conscientes de las limitaciones del lenguaje y trataran de llevar el lenguaje hasta más allá de estas limitaciones, siendo lo menos convencionales posible. Tanto es así que ellos desaparecen en el texto. Y este era un propósito que tenían al escribirlo. No quería que se entendiera que eran dos autores, sino que pareciera uno, porque la idea del individualismo, de la individuación de cada autor y también de la individuación de la esquemática del contenido, eso es una prioridad fragmentaria del lenguaje, que obedece a su naturaleza fragmentaria. Pero eso va en contra de la búsqueda de la verdad, según ellos, ¿no? Entonces, mientras más se confía como que en la capacidad del lenguaje, más se tiende a fragmentar el conocimiento y menos se acerca uno a la verdad de las cosas, que es unitaria y que no es fragmentaria. En fin, es toda una posición filosófica bastante loca que tiene, pero me gusta desde el punto de vista literario. Creo que literariamente sí es algo espectacular. Es como no sé, imagínate que toda esta broma lo dice un personaje clásico, que si Falstaff, personaje de Shakespeare, y que es todo un monólogo. Ah, no, qué cosa tan divertida entonces, porque te lo imaginas que está borracho en una cantina y empieza a decir toda esta suerte de locura. Y qué divertido, ¿no? Lo ves así y ni siquiera te molesta leerlo. Pero hay una novela de Ayn Rand, que es La rebelión de Atlas. Al final de La rebelión de Atlas, el héroe de la historia, que es un obrero que se llama John Galt, él agarra, cuando están en la plena revolución, que se apagan las luces de Nueva York y todo se va para el carrizo,
Él da un golpe de estado y agarra la radio y se pone a hablar y dice un montón de locuras. Bueno, un manifiesto, ¿no? Político que hace. Y eso goma dura como 200 páginas, ese manifiesto. Yo me acuerdo cuando lo leí, tenía 19 años, y yo dije, esto no termina nunca. Puedes agarrar ese monólogo de John Galt y haces un libro completo. Algo así es esto, es como un monólogo de nunca acabar, de reivindicación en cierto modo del conocimiento y de la búsqueda de la verdad sin intermediaciones lingüísticas y sobre todo psicoanalíticas. De hecho, hay que decirlo, para haber tanta crítica al fascismo, tú lees autores de derecha como Julio Ébola y se parece mucho en su crítica o a René Guénon, y se parece mucho en su crítica al psicoanálisis y a la psicología y la psiquiatría, pero también al positivismo clínico y científico, que pretende reducir al ser humano a ser un simple animal, a un conjunto orgánico que se pueda predecir. Se parece bastante. Entonces uno dice, ¿qué tanta diferencia hay entre los opuestos? No lo sé. Tal vez sea algo más fruto de una construcción de un cuerpo sin órganos que algo que esté realmente allí, que sea debidamente comprobable en términos de territorialidades. Entonces, bueno, sin duda hablaremos más de estos autores más adelante porque realmente son fascinantes. No hay que mentir. Son fascinantes. Y como dicen en la película esta La Sociedad de los Poetas Muertos, tal vez esto no dé para vivir, pero muchas veces uno vive para este tipo de cosas. Así que bueno.